Bueno, voy a intentar, porque es muy poco tiempo, dar algunos flashes pues, de lo que desde mi formación un tanto ecléctica, puesto que llevo 20 años en intervención con TDAH desde que presenté mi tesis, en un momento en el que tampoco se hablaba mucho de TDAH y menos de intervención cognitivo-comportamental en el año 91, y dirigida por un psiquiatra. Yo soy doctora en pedagogía, o sea que soy alguien a quien poco se escucha, pero formada al lado de un psiquiatra, el doctor Aquilino Polaino de Lorente, al lado de un neurólogo que también estaba en el equipo de investigación. Trabajo en la Facultad de Psicología y me codeo constantemente con maestros y con médicos. Así que en esa tierra de nadie, pues voy a intentar dar información de lo que yo creo que podría ser algo significativo, ¿no? Por un lado, y muy rápido, necesitamos seguir apoyando a las asociaciones de padres para que haya un reconocimiento institucional del TDAH mayor. Me preocupa especialmente el sistema rígido que tenemos nosotros, dentro de que se intenta que sea flexible, se convierte en muy rígido y los niños no pueden repetir más que una vez, por ejemplo, en secundaria. Me preocupa porque estamos hablando de niños con una inmadurez crónica. Y un niño con TDAH de octubre, noviembre y diciembre tiene casi un año de inmadurez cronológica respecto al más mayor de la clase, a lo que se le añade la inmadurez propia del TDAH. Esto supone que parte del gran problema del fracaso escolar en el tema del TDAH radica en que no se hace una individualización en el estudio de estos niños para valorar si realmente necesitan repetir y cuándo necesitan repetir y el número de veces que necesitan repetir, ¿no? Ahí queda, porque eso es como poner una pica en Flandes. 3 puntos. Por un lado, fundamental, conseguir que en el colegio se comprenda realmente qué significa este trastorno, lo cual, visto lo que hemos visto esta mañana, la complejidad del trastorno es complicada. Actuar sobre los síntomas, porque los síntomas se diagnostican como excesivos y desadaptativos antes muchas veces que el síndrome o el trastorno. Entonces no podemos esperar para las medidas psicoeducativas, ni es necesario ni es oportuno esperar al diagnóstico. Por un lado, en la intervención en el aula y, por otro lado, en una intervención que me da lo mismo que sea extraescolar, que sea el PT, que ojalá seamos todos juntos, para que haya una intervención psicoeducativa en la que se incluya entrenamiento en habilidades de los aprendizajes. Para que, dado que esta mañana se hablaba de un 75% de comorbilidad con trastornos de aprendizaje, quizá seamos más moderados, pero es lo suficientemente importante como para que, en paralelo a la valoración del TDAH, se valoren las dificultades de aprendizaje. Y vamos a tener un diagnóstico de dificultades de aprendizaje probablemente antes, a veces más claro que de TDAH. Explicar a los profesores qué es el TDAH. Este es mi resumen en esa tierra de nadie. Tenemos un trastorno que evidentemente ya es indiscutible, que tiene un sustrato neurobiológico de fondo, que puede ser en nuestros niños, en nuestros alumnos, más leve o más grave, pero que nosotros desgraciadamente no tenemos ninguna arma, nada con lo que medirlo, podemos intuirlo, ¿no? Hemos dicho esta mañana que no había ninguna prueba que pudiera servir de diagnóstico. Se nace con la condición de TDAH, pero la expresión del trastorno puede tener lugar a lo largo del desarrollo. Entonces, esta dicotomía, desde mi punto de vista, de si es de inicio adulto o no inicio adulto, es incomprensible desde este punto de vista. Se nace con un lunar, pero que ese lunar se convierta en algo antiestético, que necesite cirugía y apoyo psicológico porque la persona no puede convivir con ello, que se convierta en un tumor benigno o un tumor maligno, depende de lo que hagamos con ellos. Y sobre esa condición biológica incide el efecto de la educación como inhibidor o moderador de ese potencial. Y de ahí llegamos a lo que nosotros utilizamos para el diagnóstico, que es la expresión sintomatológica y el grado de desadaptación. Esto es lo que utilizamos para el diagnóstico y aquí es a donde queremos intervenir. Entonces, cuando diagnosticamos y evaluamos a un niño, tenemos que saber que, desgraciadamente, no podemos medir la afectación neurobiológica de fondo, sino que estamos midiendo la afectación neurobiológica más el impacto que lo educativo ha tenido sobre ello. Pero es que además estamos hablando de que este trastorno se asocia a estructuras cerebrales que están en proceso de maduración y nos dicen que el lóbulo frontal no termina de madurar hasta después de la adolescencia. Entonces estamos hablando de que estamos diagnosticando niños que están madurando. Entonces, ¿cómo estamos diagnosticando un déficit en funciones que están madurando? Pues por la sencilla razón de que constatamos que
constatamos que esas áreas cerebrales no maduran de la misma manera que maduran los niños de su edad. Entonces, el trastorno existe en comparación con la población general, con el desarrollo de los niños de su edad, no por la presencia únicamente de unos síntomas. Pero claro, la maduración neurológica no se hace en el laboratorio y en una probeta, se madura neurológicamente porque hay una estimulación ambiental y educativa. Y el hecho de que un niño sea TDAH en la infancia o sobreviva hasta la adolescencia y lo sea en la adolescencia, o sobrevive hasta la edad adulta y entonces ya con depresión y hecho polvo y 3 divorcios y 3 expulsiones del trabajo llegue al diagnóstico, depende muchas veces de en el lugar en el que está la exigencia ambiental. No es lo mismo el autocontrol motor que se exige en un país latino que el que se exige, por ejemplo, en Japón a los niños, ¿no? Y también del entrenamiento debido a la educación en general y entrenamientos posibles específicos que podamos tener lugar con los niños, ¿no? Esto quiere decir que yo abro una puerta a que nos cuestionemos que la intervención psicoeducativa, que ya es innegable y en todos los foros, incluso foros médicos, se habla de que la intervención educativa es fundamental y hemos visto que se habla, y aquí incluso hasta se le da prioridad a la medicación, cosa que ya me parece la bomba. Pero el enfoque es, la intervención psicoeducativa es fundamental porque si no el TDAH se nos convierte en un trastorno negativista desafiante y además adicción a las drogas y además trastorno disocial y además. O sea que la intervención psicoeducativa es protectora del deterioro. Vale, bien. Pero la intervención psicoeducativa en general, y no especifico, puede ser moduladora del trastorno. Estamos incidiendo o podríamos incidir en programas de intervención que pudieran modificar el curso de ese trastorno y moderarlo. Eliminarlo ya, no me atrevo a decirlo. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista corte científico de estudio experimental, control, tal, ¿no? Esto supone estudios de investigación, ni os cuento lo complicados, ¿no? Vamos al aula. ¿Esto qué supone? Señores, olvídense de intentar entender mucho del TDAH, vamos a intentar explicarlo. Vas a tener niños en el aula que ya están diagnosticados de TDAH y niños no diagnosticados, o bien porque todavía nadie se ha permitido el lujo de derivarlo, o porque están confundidos como niños malcriados o lo que sea, o porque todavía la intensidad de los síntomas o el nivel de desadaptación todavía no es lo suficientemente exagerado como para que los especialistas consideren que estamos del lado de la valla de la patología. Estamos hablando de síntomas que tienen todos los niños de su edad, evolutivamente. ¿Cuándo se convierten en patológicos? ¿Cuándo son desadaptativos? ¿Cuándo son desadaptativos? Cuando el sistema de contención fracasa. Puede ser antes o puede ser después. Yo también tenía lo de que no hay sobrediagnóstico, porque también me lo dicen mucho y me alegro de que se me confirme, porque yo tampoco tengo datos, pero sí que puede haber un mal diagnóstico, ¿no? Pero en el aula vamos a tener niños que el profesor intuye que neurobiológicamente este debe estar fatal, pero que comportamentalmente están bastante ajustados, mucho más de lo que se esperaría, que además académicamente van funcionando, aunque se les ve muy hiperactivos, muy dispersos y demás. Niños con un patrón que aparentemente intuyes menos severo, pero que tienen un cuadro de lo más florido, y esto se hará muy frecuentemente, y el resto de los tipos. Este es el primer consejo. Esto lo hacen mucho los profesionales de la educación, el decir, a este lo han diagnosticado y sin embargo este otro, fíjate, a este le han dicho que no, y este que no lo parece, porque hay mucha confusión sobre lo que es el TDAH, ¿no? Pero además porque se les ha transmitido a los profesores durante años que necesitan un diagnóstico para aprender cómo se trata a ese niño, ¿no? Porque hemos mejorado en la formación de los profesores intentando hacerlos más especialistas y nos hemos olvidado a veces de que el profesor lo que tiene que saber es resolver los problemas del aula. Y además, si tiene más conocimiento sobre los niños y sobre sus patologías, pues mejor, ¿no? ¿Por qué no hay que plantearse? El diagnóstico hemos visto que es muy complejo, tiene que ser multidisciplinar desde el primer momento y además va muchísimo más allá de lo que tú como profesional puedes ver en el aula, que son los síntomas, ¿no? Pero además porque no necesitas que el niño esté diagnosticado para tener la responsabilidad de intervenir, la oportunidad de intervenir para modificar esto. Aunque, por supuesto, si tienes un diagnóstico y ese diagnóstico además no es un diagnóstico diferencial solo de tiene TDAH, no tiene depresión, tiene tal, sino además hay una descripción del perfil cognitivo, comportamental, emocional y académico del niño, tienes una información para ponerte en marcha mucho más rápido y más eficazmente.
siempre han existido buenos profesionales que han sabido tratar niños y si hablamos con cualquier adulto hiperactivo recordarán a aquel o aquel otro profesor que sin saber que tenía TDAH sabían adaptarse a él. Una mamá médico me decía, ahora entiendo por qué las monjitas me mandaban a correr al patio. Y yo le decía, sí, de vez en cuando me decían, Anita, date una vuelta. Hoy no lo podríamos hacer porque un niño no puede estar sin supervisión de un adulto en el patio y tal, no sé, pero entonces sí. Y yo le decía, pero eso era un castigo. Y ella me decía, no, ella nunca lo vivió como un castigo. Sin embargo, el papel del profesor, ya se ha dicho esta mañana, y esto me encanta oírlo, no solo es fundamental, es vital, porque el profesor tiene la situación ideal, tiene niños haciendo actividades que requieren atención sostenida, autocontrol emocional, autocontrol motor, planificación, autonomía en el trabajo y tiene lo que le permite ver si esa intensidad, si es ajustado o no ese comportamiento, es 24 niños de la misma edad, por lo menos haciendo lo mismo, al mismo tiempo. Eso no hay estudio científico que lo pueda replicar, ¿no? Y además puedes intuir y saber qué necesidades, qué adaptaciones necesitaría ese niño para poder funcionar. Por lo tanto, ¿qué papel tenemos los maestros, los profesores? Respecto a los padres, informar, pero no hablando del trastorno, por mucha formación que tengamos y por mucho que yo pongo la mano al fuego que este es TDAH, yo le hablo de los síntomas, de en qué medida son desajustados para la edad y en qué medidas le crean problemas. Y si el padre me pregunta si puede ser hiperactivo o no, le digo que desde el punto de vista de los pocos conocimientos que yo sé, podría encajar, pero que esto es mucho más difícil que verlo así a bote pronto y que lo que hay que hacer es que lo vea un grupo de especialistas, ¿no? En la entrevista, primero, tu hijo me gusta. Esto es lo que yo conozco de tu hijo. Y como conozco de tu hijo y me gusta, me preocupo por él, te advierto de que esto es lo que yo estoy detectando. ¿En qué medida esto le crea problemas? Y nuestra posición como profesionales. Yo, que he detectado este problema, he tomado estas medidas para solucionarlo, estas me han funcionado, estoy muy contenta por esto, en estas otras necesito tu ayuda y en estas otras no consigo que funcione y necesitamos los dos ayuda profesional. Respecto, esto se ha desconfigurado, a los profesionales. Cuando nos mandan cuestionarios de conducta, que de repente aterriza un padre y cuando estás tú más cargado de trabajo te rellena 7 folios, bueno, a veces son solo uno, ¿no? Cuestionarios de conducta. Hay profesionales muy implicados que hacen una reunión de todos los profesores para rellenar el cuestionario. No, porque al final sale la media. Si hay más profesionales implicados, hacéis fotocopias y que cada uno rellene el suyo, determinando de qué modo conoce al niño, cuál es la relación, qué tipo de asignatura tiene. No es lo mismo matemáticas que inglés, que pretecnología. Y si hay datos del tipo de comedicación, sin medicación, yo lo he tenido de tutor el año pasado y respecto al año pasado yo encuentro estas diferencias. Ojo, porque los cuestionarios de conducta hablan de intensidad, a menudo. Y el profesional que va a evaluar al niño tiene que evaluar intensidad de una serie de síntomas y desadaptación. Y esto no habla de desadaptación. Si yo os digo que una niña ha defecado en las braguitas, ¿es normal o no? Si ha defecado 2 veces a la semana, ¿es normal o no? Pues si me dices, bueno, si tiene 2 años y medio, está controlando esfínteres, es hasta, vamos, un prodigio, porque se está empezando a controlar. Si yo os digo que no está empezando a controlar esfínteres, si os digo que es una niña mayor, si os digo que no es que tenga un problema de diarrea, si no tiene un problema de es que los baños del cole están muy sucios o los mayores están jugando a entrar y entonces yo no me atrevo y me voy a una esquina y no me puedo controlar. Si yo os digo que tiene 8 años, que se bajó las braguitas y que defecó delante de sus compañeros, eso indica un grado de desadaptación muy importante, ¿no? Entonces, el profesional no puede estar al pie del cañón, pero nosotros como profesores sí. Así que, lo pida o no lo pida, nosotros adjuntaremos al cuestionario información de otros profesionales, el que cuida el recreo, del comedor, de los profesionales especialistas y además ejemplos de desatención, de hiperactividad, de falta de autorregulación, lo más descriptivos posibles. Pues en 1 hora con 5 ejercicios, si yo le apoyo, lo hace de 10, si no, ha tardado en hacer esto. Ejemplos de trabajo, de escritura y demás, por si se hace una valoración en condiciones del nivel de posición del chaval, del perfil, porque tú tienes que motivar al niño, tú estás en una evaluación individual cuando trabajas con él, y estos niños se entregan porque tienen mucha dependencia emocional. Yo no sé a veces si el dictado que me ha hecho me lo ha dedicado y lo ha hecho de 10,
pero esto es matrícula de honor o si es lo que habitualmente hace en clase. ¿Qué hacemos en el aula? Cambiamos de actitud, intentamos cambiar el chip. Vamos a ver qué síntomas hay. ¿Qué hacemos si no termina las tareas? Me da lo mismo si no termina porque es disléxico y la tarea es de lenguaje, si es porque sus padres se están separando y el pobre no está centrado, si es porque se fatiga, porque tiene déficit de atención. El seguimiento más cercano. Haz dos ejercicios, vienes a enseñármelo, te felicito y vuelves a hacer otros 2. La diferencia está en que si sabemos que además hay un disléxico, esa medida la adoptaremos en unas fichas y en otras no. Y si sabemos que tiene TDAH, a lo mejor por la mañana no necesitamos un seguimiento tan grande porque está medicado y por la tarde sí. Que nuestro objetivo sea que terminen el curso mejor que lo empezaron, no solo en lo académico, sino también en lo social y en lo personal, independientemente de que le vayan a pegar un varapalo cuando llegue a secundaria o cuando llegue a bachillerato. Una madre me dijo, le voy a pedir hora a la profesora de mi hijo Eduardo y le voy a decir que mi hijo Eduardo no se hace la cama los domingos, que a ver qué piensa hacer al respecto. Y esto lo cuento yo siempre que hablo con profesores y hay muchas risas. Pero es muy corriente que cuando un profesor se queja del comportamiento, el orientador lo que haga sea llamar a los padres, informarles de que esto está sucediendo en el aula para decirle las consecuencias negativas que va a tener si eso sigue así. Somos profesionales. Si el niño no funciona en casa y lo tienen que resolver en casa. Si no funciona en el colegio, lo tenemos que resolver en el colegio. Porque los dos tenemos un niño problemático y los dos tenemos que trabajar conjuntamente para solucionarlo. Bueno. Voy a pasar muy rápido. Esto era un ejercicio mental. Os ponía en la situación de que os imaginaréis que ibais a tener el próximo curso a un niño de 7 años infiltrado en una clase de niños de 10, de quinto de primaria, ¿no? Que sería lógico que este niño se comportase de esta manera y que no habría ningún profesional de la educación, aunque sea protestando, que no supiera qué hacer y lo sentaría más cerca y le supervisaría más frecuentemente y quedaría con los padres para que se enterase de los deberes y le flexibilizaría los deberes y demás. El niño con TDAH es el hermano pequeño de todos los niños de la clase. Y en todas estas habilidades y más, que son las que se implican educativamente, funciona como un niño más pequeño. Si lo vemos así, sabremos cómo tenemos que actuar y no tendremos la sensación de que estamos sobreprotegiéndole porque si resulta que le miramos la agenda o le supervisamos de esta manera no va a madurar. El asunto es partir del nivel de necesidades que tiene e ir exigiéndole. ¿Qué pasa si no es TDAH y le estamos mimando mucho porque le estamos haciendo un examen oral y le miramos la agenda y hablamos con sus padres? Pues no va a pasar nada, va a estar muy contento, va a mejorar y pronto vais a poder soltarle de la mano, ¿no? La mejoría va a ser que las adaptaciones se van a reducir. El programa de entrenamiento en aprendizajes, hay un libro que publiqué yo para ayudar a los padres a conseguir que estén leyendo media hora sin que tiren la toalla, a base de actividades que suman 5 minutos, una actividad de lectura de 5 minutos se encadena con otra de 5 minutos diferentes, de forma que antes de que se canse de la primera ha continuado con la siguiente. La ortografía es memoria visual. Olvidémonos de las reglas ortográficas que no nos sabríamos ninguno, ni el 10% de lo que se tienen que aprender nuestros hijos. Si se escribe o con B o con V, lo escribo 2 veces, la que me suena más es la que vale. Los niños con TDAH tampoco serían capaces de activar en su memoria, cuando están haciendo un dictado o un examen, las reglas ortográficas que tendrían que aplicar. Trabajamos sobre listas de palabras, sobre apoyo con imágenes, las autoinstrucciones como una ayuda a enseñar a pensar y problemas en la comprensión lectora. Los niños con TDAH tienen mayor inmadurez en la decodificación de instrucciones escritas, por lo tanto, si no decodifican bien instrucciones escritas, y hay respuestas de este tipo, no van a desentrañar los problemas de matemáticas. Si no son capaces de mantener toda la información en la memoria de trabajo, entrenamiento en descifrar instrucciones escritas, tampoco van a ser capaces de desentrañar un problema porque no tienen toda la información si no les enseñamos a representarla visualmente con un esquema gráfico. Flexibilizamos los deberes porque
todo lo que hay aquí y mucho más son cosas que se pueden hacer y se deben de hacer con estos niños para conseguir que sigan el ritmo de sus compañeros y evitar el fracaso escolar, no se pueden llevar a cabo si tienes que dejarle 20 minutos con la PSP, porque como se ha portado bien, pues le tienes que dejar 20 minutos, tienes que hacer todos los deberes que te dice la profesora, se tiene que duchar, tienes que conseguir meterlo en la ducha, sacarlo de la ducha y que cene. Y esto es trabajo de que los profesores se conciencien. La intendencia académica. El libro de mate se lleva no sé qué día, el de gimnasia no sé qué, la flauta los jueves. Los niños con TDAH en el horario escolar tienen que tener un espacio, que puede ser la mitad de la clase de dibujo de los jueves, para ordenar su vida. Y tiene que tener un espacio físico. Los exámenes, los niños con TDAH no saben hacer exámenes de desarrollo. No es cuestión solo de que se les examine oral, sino que haya un entrenamiento en hacer exámenes escritos. Siento retardo, gracias.